Como ya dije en el video de Mashiba y Vomitichi, Hajime no Ippo tiene uno de los mejores desarrollos de personajes que he visto en el anime, y aunque estoy consciente que con esto ya es el tercer video que hago de Hajime no Ippo, el día de hoy estaremos hablando de una de las mejores historias de redención de todo el anime. Y lo mejor es que es de un personaje que su historia no se centra en el ring, sino que es alguien que la mayor parte del tiempo está fuera del reflector. El día de hoy hablaremos del desarrollo de Masahiko Umezawa. La primera vez que vemos a Umezawa es precisamente durante el primer capítulo. Este es presentado como el típico bully de la escuela. Se burla de Makanaochi y lo ridiculiza frente a todos cada vez que puede. Ippo, como ya sabemos al principio de la obra, es tímido, inseguro y no sabría decir si también es físicamente más débil, ya que como se nos muestra un poquito más adelante, gracias al trabajo duro que hacía en el negocio familiar, ya poseía una fuerza descomunal. Pero al ser alguien tan inofensivo, Umezawa encuentra en él una forma fácil de sentirse superior. Y aquí me gustaría dar buenas razones sobre por qué Umezawa es como es, pero la verdad es que no se profundiza suficiente en su pasado, no parece haber profundidad en sus acciones, solo crueldad adolescente. Por lo poco que pude investigar, creo que Morikawa era un bully durante su etapa en la secundaria, por lo que decidió insertarse en la obra a través de este personaje. Así que toca aplicar la típica explicación de los youtubers españoles y decir que sus acciones están motivadas por la ignorancia de la juventud o por inseguridades personales. En el primer capítulo vemos como este, junto con su grupo, molesta a Ippo por siempre llegar oliendo a lombrices y pescado, hasta que son interrumpidos por Takamura, un boxeador profesional del gimnasio Kamogawa, quien les da una golpiza y se convierte en uno de los motivantes para que Ippo inicie en el boxeo. Algo que detesto son los sujetos que molestan a los débiles. Pero lo que menos soporto es a los cobardes que no hacen nada para defenderse. Ya me imagino la madre, debe oler a pescado podrido. Cuando Ippo empieza a entrenar boxeo, la dinámica entre estos dos personajes empieza a cambiar. Aunque Umezawa no tiene muchas escenas al principio de la obra, vemos cómo en cada una de ellas intenta molestar a Ippo para recuperar ese poder que antes tenía sobre él. Sin embargo, algo ya no encaja. Ippo se volvía cada vez más rápido y aunque no atacaba, su sola presencia ya era distinta. Umezawa empieza a notar que el chico al que molestaba ya no era el mismo. Aunque intenta provocarlo, este ya no respondía de ninguna manera. Simplemente se retiraba del conflicto y ese vacío, esa sensación de que perdió el control de la situación, empezaba a incomodarlo. Pero se me hace tarde. Últimamente no te hemos visto. ¿Con qué quieres pasarte de listo, ¡Lo siento! ¿Qué hacen inútiles? ¿Por qué lo dejan escapar? El verdadero punto de quiebre, es decir, cuando nuestro personaje inicia su proceso de cambio, llega cuando descubre que Ippo obtuvo su licencia de boxeador profesional. Para Umezawa, esa noticia solo podía significar una cosa: venganza. Desde su perspectiva, si alguien entrenaba tan duro después de haber sido humillado durante años, lo haría para devolver cada golpe. Cuando confronta a Ippo con esta idea, lo único que espera son acciones llenas de odio y resentimiento, pero la respuesta que recibe lo desarma por completo. Ippo le dice que no entrena por algo tan banal como la venganza, sino porque quiere entender el verdadero significado de ser fuerte, y porque quiere cambiar, crecer y superarse. En ese instante, Umezawa entiende algo que nunca había considerado: Ippo es completamente diferente a él. Mientras que Umezawa actuaba probablemente por inseguridad o por orgullo, Ippo lo hacía por determinación. Después de confirmar que Ippo es boxeador, Umezawa decide presenciar una de sus primeras peleas. Observa cómo Ippo le gana a un rival que a simple vista era más imponente que él. Y cuando presencia el esfuerzo, dolor y la determinación dentro del ring, algo cambia definitivamente en su interior. Ya no ve al tipo tímido de la escuela, sino a alguien que está enfrentando sus propios miedos. Alguien con quien únicamente está compitiendo consigo mismo. Después de esa pelea, Umezawa intenta acercarse a Ippo con la intención de convertirse en su amigo, pero el orgullo y la culpa acumulada no le permite expresarlo con facilidad, ya que no es sencillo pasar de ser quien humillaba a alguien en público a querer estar a su lado como si nada hubiese pasado. Fue como lo habíamos hablado, Umezawa. ¡Cállate! ¿Tú que te ibas a disculpar con él? ¿No querías ser su amigo? ¡Es tarde para decirle eso! ¡Umezawa! Sin embargo, aunque las palabras no le salen, empieza a demostrar su cambio con varias acciones, asistiendo a sus combates y convirtiéndose poco a poco en uno de sus seguidores más constantes, celebrando cada victoria con una mezcla de admiración sincera y entendiendo que el tipo al que antes veía como débil ahora posee una fortaleza que él mismo apenas comienza a comprender. Cuando se golpearon al mismo tiempo, presentí la victoria de Ippo. Sabía que ganaría.
Me siento mal por todo lo que le hice. Cuando llega la graduación, todos quieren tomarse fotos con Hippo. El antiguo tipo invisible ahora es el orgullo de la escuela. Y Umezawa está ahí, viendo cómo aquel que humillaba ahora inspira a otros. Reconoce que Hippo ganó ese lugar con esfuerzo genuino. Y en el fondo probablemente también reconoce que él podría haber sido diferente si hubiera tenido ese mismo valor. Dile que lamentas lo que hiciste, tonto. Dile que lo admiras. Iré a apoyarte, te doy mi palabra. No olvides avisarme. Aunque me encierren, buscaré la forma de estar ahí. Uno de los momentos más significativos dentro de la evolución del personaje ocurre cuando la madre de Hippo enferma y Makanauchi se ve obligado a dejar de entrenar para atender el negocio familiar. Sin dudarlo ni un segundo, Umezawa acude a ayudarlo en el trabajo y aquí no hay que pensar mucho para entender por qué lo hace. Quiere compensar aunque sea un poco de todo el daño que causó. Y a pesar de que sus intenciones son buenas, la realidad no tarda en caerle encima. El trabajo es duro y agotador, llevándolo al límite de sus fuerzas y por primera vez entiende realmente por lo que Hippo pasaba todos los días antes de ir a la escuela. Comprende que mientras él se burlaba, Hippo ya cargaba responsabilidades enormes. Ese agotamiento físico se mezcla con una culpa mucho más profunda. Se da cuenta de que no solo molestaba a un chico débil, sino a alguien que trabajaba incansablemente para ayudar a su madre. Es en esta escena donde Umezawa se rompe. ¿A quién quiero engañar? No quiero dejarlo, pero estaré muerto en una semana si sigo así. No sé si puedo hacer esto como te lo prometí. Ese llanto representa muchas cosas. La culpa de saber que fue una persona horrible con alguien que no lo merecía. El arrepentimiento de saber que, a pesar de todo el dolor causado, Hippo jamás dejó de ser amable con los demás. Y por último, la idea de que, a pesar de querer compensarlo con trabajo, ya no podía más. Umezawa se había presentado para aligerar la carga de Hippo, pero con solo un día de trabajo, todos los músculos de su cuerpo dolían de manera insoportable, y no había forma de continuar al día siguiente. Aquí es donde nuestro personaje nos da la mayor sorpresa. A pesar de querer rendirse con cada fibra de su cuerpo, se presenta al día siguiente para trabajar, y a pesar del dolor que sentía, las ganas de ayudar pudieron más. Con el tiempo, y después de dominar las funciones de un barco pesquero, Umezawa releva a Hippo por completo, creando así una buena relación de amigos y siendo un soporte vital para su madre. Pero, a pesar de que se pudiera pensar que ahora todo estaba bien, había una idea que nunca dejó de crecer en Umezawa. Aunque sabía que estaba compensando todo lo malo que hizo, necesitaba escuchar de Hippo que lo perdonaba. Así que un día se arma de valor y se disculpa con Makanauchi. Y como se esperaba, Hippo le dice que no hay nada que perdonar. Es en este momento cuando Umezawa entiende quién fue la víctima más afectada durante todos estos años. La madre de Hippo soportó ver cómo su hijo llegaba golpeado de la escuela y cómo, al confrontarlo, este nunca tomó represalias contra sus abusadores, lo que solo hacía que su madre sintiera cada vez más culpa. Para entender mejor esto, tengo que dar un poco de contexto. Como ya sabemos, el padre de Hippo era un pescador que desafortunadamente perdió la vida durante una tormenta. Después de eso, y con la intención de sacar a su hijo adelante, su madre decidió continuar con el negocio y adquirir un barco pesquero. Al tener ingresos limitados, Hippo debió cargar con la mayor parte de las responsabilidades físicas del negocio, y al estar siempre en contacto con lombrices y pescados, esto provocaba un olor peculiar en nuestro protagonista, que era la razón principal por la que lo molestaban. Su madre era consciente de esto, pero al no poder hacer nada, solo tocaba soportar. Cuando Hippo descubre su pasión por el boxeo, su madre decide apoyarlo y encargarse ella sola del negocio. Y a ver, pongámonos un poquito en situación. Hippo era una tremenda máquina de la chamba, y aún así resultaba muy pesado para él realizar todas las actividades. Y recordemos que recién vimos a Umezawa romperse porque no soportó el dolor del trabajo duro, y la madre de Hippo hacía esas tareas a diario únicamente para apoyar a su hijo en lo que lo hacía feliz, y compensar todos los momentos que se perdió por estar ayudando en el negocio familiar. Umezawa se planta frente a la madre de Hippo y le pide disculpas, ya que ella fue quien más sufrió por todas las acciones que cometió en el pasado. Esta escena, siendo sinceros, me provoca un montón de sentimientos. La madre de Hippo tenía enfrente a la persona que le hizo la vida imposible a su hijo durante años, la razón por la que Makanauchi siempre fue tímido, y en Umezawa se reflejan todos esos sentimientos de impotencia al no poder hacer nada por la única persona que le quedaba en la vida. Y aunque es difícil, ella reconoce que Umezawa solo está intentando ser una mejor persona. Entendió que los errores de la juventud lo hicieron actuar de manera imprudente y decide perdonarlo. Este es el momento cúspide en el que Umezawa finalmente logra su redención, marcando el final en el desarrollo de su personaje.
Y a ver, yo planeaba terminar aquí el video, pero hay algo que vale la pena comentar. Cuando los personajes finalmente consolidan su amistad, Umezawa le comenta a Hippo que su sueño es llegar a ser un famoso mangaka, y que gracias a la motivación recibida por él, inspirará su historia en un boxeador. No lo mencioné antes porque no es relevante para el desarrollo del personaje, pero me gusta que hayan tomado ese trasfondo. Ser un aspirante a mangaka en un Japón de por aquellas épocas tenía muchas limitaciones en cuanto a trabajos y oportunidades, lo cual nos puede dar una explicación del porqué de la actitud de Umezawa. Y de hecho hay una escena en la que Hippo le dice a su director que no se presentará en la universidad, y su asesor no hace mucho por convencerlo, porque para esos tiempos la deserción escolar era bastante común. Para finalizar, me gustaría decir que me encantan las subtramas en las que un personaje, a pesar de no tener el reflector, logra contarnos una historia muy bonita. La redención es algo que todos podemos alcanzar, y en experiencia personal, aunque no me enorgullece decirlo, en mi juventud fui un bully, y aunque logré disculparme y enmendar las cosas con cada una de las personas que afecté, sigo esforzándome cada día por ser mejor. Y creo que esa idea de mejorar un poco cada día es la lección más importante que nos da Umezawa.